días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ireya Silvia y hoy os traigo una entrevista con Mercedes Álvarez. Espero que os guste. Buenos días a todos. Hoy tengo el honor de entrevistar a Mercedes Álvarez Moreno. Buenos días. Buenos días. Mercedes, para aquellos que no te conozcan, ¿qué es lo que ha hecho que tu infancia y luego por consecuencia el resto de tu vida sea tan peculiar? Pues ha hecho que ha coincidido con el comienzo de la Guerra Civil Española, es decir, yo tenía 2 años y entonces ha hecho que toda mi vida fuera marcada por esa guerra y por otras guerras, la Segunda Guerra Mundial, etc. Empecemos por el principio. Tú naciste en Gijón, en Asturias, en el 35, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Y poco después, a los 2 años, te exiliaste a Rusia. ¿Recuerdas algo de aquel momento? No recuerdo, y lo que recuerdo creo que es más bien lo que me ha contado mi madre, porque yo tenía 2 años y un poco, 2 años y medio o algo así, y entonces pues no lo recordaba, pero mi madre me ha hablado mucho de eso, porque fue una época muy complicada, al llevarme con 2 años y medio a la Unión Soviética. ¿Te fuiste en barco? No, mi madre, yo fui con mi madre, a diferencia de los llamados niños de la guerra, que fueron en barcos ellos, pero la condición era que tenían que tener por lo menos edad escolar para ir a la Unión Soviética y luego, pues como se pensaba entonces, ir y para luego ya volver a España a seguir estudiando en la escuela, mientras que en mi caso, por culpa de mi edad, yo no pude ir con esos niños en el barco, sino que fui con mi madre, porque tenía los 2 años y medio. Llegaste a Rusia y empezaste a vivir en una casa de niños, sin tus padres. ¿Y cómo recuerdas aquella experiencia? Bueno, la diferencia con los otros niños, y mis hermanos concretamente, es que eran niños que fueron en barcos, niños españoles, y fueron a lo que se llamaron la Casa de los Niños Españoles en diferentes partes de la Unión Soviética, sobre todo cerca de Moscú, Leningrado. Mientras que en mi caso, como yo tenía 2 años y medio, como acabo de decir, pues no podía ir a una casa de niños, y mi madre, que tuvo que volver inmediatamente después, porque estábamos en plena guerra civil, a España, me llevó, como yo siempre cuento, me llevó a una casa de niños rusos, de un orfelinato, supongo que era un orfelinato ruso, y como yo siempre cuento, dijo, bueno, la dejo aquí, ahora vengo a buscarla. Pasaron 11 años. 11 años hasta que yo volví a ver y conocer a mi madre. ¿Y durante esos 11 años recuerdas alguna anécdota? ¿Cómo fue la experiencia de vivir en una casa de niños? Bueno, para mí, la experiencia siempre depende de lo que has vivido antes. Claro, entonces yo no conocía otra situación que vivir en casa de niños. O sea, primero orfelinato ruso, en cuanto cumplí la edad escolar, me llevaron a la casa de niños españoles, donde estaban mis hermanos también, y entonces, pero para mí la vida normal era en casa de niños, no era en casa de tus padres, que es lo que conocí a los 11 años. Claro. A los 11 años te fuiste a Francia, conociste por primera vez a tus padres. Sí. ¿Recuerdas ese cambio tan brusco? Sí, yo recuerdo sobre todo una anécdota, y es que a mí me recogieron en el aeropuerto en Francia, y yo iba con un coche entonces del Partido Comunista en el exilio español, y entonces miraba por las calles por donde pasábamos y siempre pensaba, pues esa debe ser mi madre, esa debe ser mi madre. Hasta que llegamos a casa de unos españoles que vivían allí, y la mujer era guapísima, y entonces yo pensé, bueno, esa tiene que ser mi madre, y resultó que no lo era, sino que luego me llevaron a casa de mis padres, y ahí es donde conocí a mi madre y a mi padre. Empezaste a vivir con ellas y tuviste que aprender el idioma, el francés. ¿Y sí. hasta qué edad estuviste ahí? Bueno, estuvimos en Toulouse solo, creo que son 2 o 3 años nada más. Luego mi padre lo mandó, el Partido Comunista lo mandó a París, y entonces pasamos de Toulouse a París. Y lo gracioso de eso es que yo aprendí el francés en Toulouse, que es un francés con un acento y una pronunciación un poco diferente al de París. Cuando llegué a París, todos mis amigos del colegio y tal siempre me decían, pero tú eres de Toulouse.
Y yo decía, no, yo soy española. Pero claro, yo tenía el acento francés de Toulouse y no de París. Entonces luego fuimos ya a París y entonces ahí empezó nuestra vida ya más normal en París, con mis padres. Tengo entendido que después fuiste a Alemania. ¿Qué pasó para que acabaste en Alemania? Pues lo que pasó es que, como digo, mi padre fue siempre un dirigente del Partido Comunista Español y en el año 50-51, hubo un gobierno en Francia que decidió, por razones de mejores relaciones con Franco, que es el que estaba en el poder en España, decidió expulsar a los comunistas más conocidos que vivían en Francia y entonces hicieron una especie de razzia, de recogerlos de repente, inesperadamente, y entonces los expulsaron. O sea, los recogieron en casa. En mi casa, por ejemplo, mi padre lo recogieron a las 4 de la mañana, vino la policía, se lo llevó. Nosotros no teníamos ni idea de lo que había pasado hasta que nos enteramos y se los llevaron y lo llevaron hacia Alemania. Porque entonces ya existía la RDA, estamos hablando del año 51. Acababa de empezar, empezó en el año 49. 49, sí. Y entonces decidieron, bueno, pues si son comunistas, que se vayan con los comunistas entonces los pusieron en la frontera alemana con la RDA y ahí los acogieron y nosotros tardamos luego un año y medio en unirnos con mi padre. Llegaste a la RDA. ¿Fue muy diferente el cambio? ¿Qué era lo que le hacía tan peculiar? Hombre, la diferencia entre vivir en la RDA, sobre todo entonces, en los primeros años de la RDA, pues con todo tipo de problemas, y luego sobre todo para mí el problema era tener que hablar en alemán, porque para mí los alemanes eran los enemigos. Yo había estado en la Segunda Guerra Mundial, había estado en la Unión Soviética, y el enemigo principal eran die Deutschen, o sea, los alemanes. Y entonces, de repente, vivir en Alemania, aunque evidentemente se me explicó que era un sistema comunista o algo socialista, como se llame, pero para mí fue un problema muy fuerte y luego aprender el alemán también pues, requirió sus esfuerzos, lógicamente. ¿Qué cosas buenas encontrabas en la RDA y que no era tan bueno? Pues las cosas buenas era que estos exiliados españoles eran atendidos con mucha atención, organizaron, por ejemplo, que en Dresden, que fue la primera ciudad a la que fuimos en la RDA, que ahí todos los españoles les dieron unos pisos, en 2 o 3 casas seguidas, de 2 o 3 pisos cada casa, es decir, que vivían todos los españoles juntos, y incluso les dieron la posibilidad de crear una especie de club español en una casita que estaba abandonada después de la guerra, muy cerca, donde tenían, pues eso, hacían actos, reuniones y tal. Y entonces, en ese sentido, fue muy agradable. Y luego, la forma en que se nos trató a los exiliados españoles en la RDA fue algo muy especial. ¿Había tabús o cosas de las que no se pudiera hablar en la RDA? ¿O no notaste? Yo luego, cuando me mezclé ya con la población normal, digamos, en cierto modo, me di cuenta que había cosas, tabús y cosas, pero nosotros no lo notábamos tanto porque primero no éramos conscientes de ellos y vivíamos un poco en el círculo del club que se llamaba el Club Español, y segundo, tampoco nos afectaba tanto porque a mí me llevaron para hacer el bachillerato en Alemania, me llevaron a unas escuelas especiales que había para hacer el bachillerato en 3 años y yo en el fondo disfruté de todo lo positivo que tenía la RDA. En cuanto a la música, la cultura y el arte, ¿había gran variedad o cómo era? Hombre, claro, era totalmente, o sea, yo tenía dos culturas y 2 vidas, es decir, la vida en el Club Español, donde era todo en español, con música española, con gente que sabía cantar y tal, y luego tenía el contacto con la población y los estudiantes de la RDA, pero para mí muy agradable porque además encima era la época en que la RDA estaba muy vinculada a la Unión Soviética y yo, como sabía ruso de por niña, pues entonces lo disfrutaba muchísimo más. Claro. Hay algo que tengo mucha curiosidad en saber y es ¿cuándo supiste quién era Hitler y lo que estaba haciendo y lo que acabó haciendo? Yo supe lo de Hitler después ya en la RDA, en lo cual era uno de los temas más importantes de la lucha contra, o sea, lo que había sido la historia
de Hitler y la lucha de los resistentes, por nosotros nuestro contacto sobre todo de los españoles en Dresden era con ex luchadores contra el régimen nazi y habían creado una asociación de víctimas del fascismo y los españoles fueron inmediatamente, fueron inmediatamente miembros de esta asociación de la RDA de víctimas de luchadores antifascistas y entonces bueno, yo por mi educación en la Unión Soviética, los 2 o 3 años nada más, pues ya tenía ese sentimiento anti-hitleriano, incluso a veces exagerado, anti-alemán, o sea, todo lo que era Niemiecki, que incluso si es alemán, era para mí negativo. Y ahí aprendí que no es así, que había, no solo había, sino que hay, como en todos los sitios, pues gente que había estado en contra de Hitler, que había luchado, que había puesto en peligro su propia vida y que habían combatido contra el régimen nazista. Había distintas ideas. Sí. ¿En qué empezaste a trabajar y cómo acabaste en la traducción y en el mundo de la traducción? Pues yo siempre quise, o me hubiera gustado estudiar matemáticas, porque era siempre lo que a mí me interesaba, eran las ciencias naturales, matemáticas, sobre todo física, pero cuando terminé el bachillerato me di cuenta que todo el mundo me decía, sabiendo los idiomas que sabes, y además casi como nativa, el francés, el ruso, el alemán y el español, es absurdo ponerte a estudiar matemáticas cuando además era una época en la que se buscaban mucha gente de traducción e interpretación y por eso decidí dedicarme a los idiomas. ¿Crees que fue una decisión adecuada? Yo creo que sí, porque yo siempre digo, el regalo del exilio para mí ha sido el conocer y convivir con gente de diferentes países, tan diferentes como Alemania, Francia y la Unión Soviética. Y por otro lado, siempre digo, el regalo del exilio han sido los 4 idiomas. ¿Cómo viviste la caída del muro? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Te alegraste? ¿No te alegraste? La caída del muro, yo estaba en España y me alegré por un lado, pero no me alegré de la forma en que luego se trató a la población de la RDA, porque mi época en Alemania fue en la RDA y para mí Alemania era RDA. Entonces que la República Federal se comiera o aglutinara a la RDA no me gustó. Eso es un tema que todavía sigo llevando encima. Después de ver tantas culturas, de gente tan distinta y de diferentes mentalidades, tu forma de ver la vida debe de haber cambiado y haber transcurrido desde tu infancia hasta donde estás ahora. ¿Has notado ese cambio y de qué manera lo has notado? Yo solo lo noto en la forma de cuando oigo gente discutir conmigo o no conmigo en la televisión, o gente que discute sobre temas de los diferentes pueblos europeos, concretamente y muy especialmente todo lo que se dice sobre los rusos y Rusia, yo noto que lo veo de otra forma, porque lo he vivido, porque yo he vivido a los alemanes como son, en positivo y en negativo, y he vivido a los rusos también como son, y a los franceses igual, porque claro, si tú te pones a compararlo, pues en cada pueblo tienes cosas buenas y tienes cosas que no son tan agradables desde el punto de vista en que tú misma lo ves, ¿no? Pero yo creo que me ha facilitado muchas cosas el haber conocido a los países habiéndolos vivido. ¿Crees que tus ideas discrepan a las que tu familia llevaba o son muy afines? Discrepan en el sentido, concretamente con mi padre, discrepan porque él tenía la ilusión de lo que era capaz de hacer un sistema socialista. La práctica ha demostrado que el ser humano es ser humano, sea en un país socialista o sea en un mundo capitalista. Entonces, lo que no puedes pensar es que tú puedes formar, como se decía en la Unión Soviética, formar al nuevo hombre, al nuevo ser humano. No, el ser humano es como es, se le puede educar, se le puede influenciar en cierto modo, pero es mucho más complicado cambiar la mentalidad de un ser humano, de una persona, solo por un sistema político.
Después de ser la víctima de guerras como fue la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, ¿crees que estas guerras fueron necesarias o se podrían haber evitado? No lo sé, yo creo que hubiera sido muy bueno poder evitarlo, pero que, como acabo de decir, es producto de lo que es el ser humano. Entonces, cuando un ser humano llega a un poder político y puede manipular lo que va a pasar con tal país o tal población, yo creo que ahí es el problema del gran defecto del ser humano. Pues muchísimas gracias, ha sido un honor tenerte con nosotros aquí. Nada, para mí ha sido también. Bueno, tengo entendido de que has escrito un libro, Sí. se llama Y lejanía. Sí, exacto. ¿Por qué crees que le podría interesar a una persona leer ese libro? Porque es un libro que lo hemos escrito dos mujeres, dos españolas, que hemos vivido lo que ha sido el exilio y lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, en general una guerra mundial, de formas muy diferentes. Entonces, lo interesante del libro es que intercambiamos las experiencias, lo vivido y la forma de ver las cosas, intercambiamos, y eso muestra cómo te marca la vida en la visión de muchas de las cosas. Muchísimas gracias. Y lejanía se llama el libro, Y lejanía. de Mercedes Álvarez y Nuria Quevedo. Quevedo. Y está escrito, por cierto, se ha publicado en español y en alemán. En español y en alemán. Muchas gracias. De nada, a ti, muchas gracias. Y eso es todo. Hoy... Simplemente que... Ay, no, espera, ¿qué voy a decir?